Hola, el día de hoy continuaremos con el hijo mayor del duque. Continuando con la historia, el grito del monstruo incluso atemorizaba a las personas que se encontraban en las ciudades cercanas. Algunas personas preguntaban qué era lo que estaba sucediendo, qué era exactamente lo que estaba pasando. Y justo por encima de ellos, el comerciante del sombrero se alzaba sobre todas las personas. Este comenzó a saludar a todas las personas y les agradecía a todos por utilizar siempre su comercio. Comenzó a mencionar que él es el dueño del comercio de espíritus, es llamado el mercader del sombrero. La mayoría de las personas no se creían lo que estaban observando, pues el dueño del comercio espiritual estaba allí, porque alguien de tan alto rango vendría personalmente. El espíritu continuó mencionándole a las personas que había llegado como representante del comercio para anunciar una noticia especial. Desde ese momento se declaraba la creación de la mazmorra legendaria Nido de la Reina del Invierno en esa misma zona. Las personas no se podían creer lo que estaban escuchando, pues la Reina del Invierno había resucitado, algo como eso no se esperaba nunca. Muchas personas comenzaron a escapar despavoridas de la zona, alejándose lo más posible de aquella mazmorra. Todo iba a ser destruido nuevamente, así que tenían que alejarse. Continuaron mencionando que si querían vivir tenían que correr, todo se había vuelto un caos en cuestión de minutos. Ahora nos encontramos en la sede de la Orden de la Llama Sagrada, la rama de Sayos. El prota se preguntaba que por qué había resucitado 10 días antes de lo previsto, pero eso no es lo más importante. Ahora, eso es un completo caos por partida doble, ya que la bandana de la Banshee estaba haciendo berrinches porque su reina ha vuelto, y los espectros de los caballeros negros están gritando que deben de proteger su hogar. Enojado, Aiden se preguntaba que desde cuándo los espectros tenían voluntad propia. Todo eso le parecía un gran fastidio, así que tenían que volver dentro de inmediato, amenazando a los que se encontraban en la espada. Pero llegó un punto donde la energía ominosa de la espada se hacía cada vez más fuerte. En ese momento el prota se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Su ojo especial se activó y el prota pudo ver lo siguiente. Uno de los espíritus se encontraba hablando, mencionando que su nombre es Darren Clayman, y fue un caballero al servicio del señor Silveta. El prota ahora estaba viendo algunos de los recuerdos del caballero cuando se encontraba al servicio de Silveta. Silveta se encontraba diciendo que con su núcleo de maná en el estado en el que se encuentra ahora mismo nunca podría volver a su antiguo nivel, y si las cosas seguían de esa manera, incluso su puesto como gran duque del ducado de Cire sería arrebatado por su hermano Deir. Así que el chico le pidió al caballero oscuro que le trayera allí a esos nigromantes que vinieron una vez en el pasado. Y tenía que decirles que aceptaría su propuesta, pues si esa gema terminaba siendo completada realmente podría reemplazar su núcleo de maná, y si lograba completarla podría recuperar su posición como el Gran Duque. Aiden confundido se preguntaba si esos son los recuerdos de un caballero oscuro. Y ahora que lo recordaba, la conmoción de hace un momento le otorgó el poder llamado Ojo del Fuego. Ojo del Fuego, uno de los poderes ocultos que el dueño de la llama sagrada dejó para su sucesor. Con este puede discernir la verdad de la falsedad del mundo y ver por encima de todas las cosas. El sistema dice que es uno de los poderes divinos, pero nunca llegó a imaginarse que le permitiría ver los recuerdos de un espectro. Maldición le dijo al prota que más importante que eso es que el misterio de la piedra roja que terminó absorbiendo por fin se ha resuelto. Algo desconcertado, Aiden dijo que sí, era cierto. Desde que absorbió la piedra, controlar su maná se ha vuelto mucho más fácil. Y lo que está claro es que a ese tipo no le queda mucho tiempo. Y seguro intentaría crear otro sustituto para su núcleo de maná. Maldición le preguntó al prota si acaso no había escuchado lo que había dicho la líder de Florencia. Actualmente el rey de los caballeros no tiene una buena relación con Caos. Y si ese es el caso, ¿de dónde pensaba crear su nuevo núcleo de maná? El prota llamó la atención de Maldición y le preguntó si sabía cómo es que los descendientes de la familia de Cire son tan fuertes. Maldición le dijo que bueno, eso era porque acaso habían sido moldeados en un entorno extremo. El prota comenzó a decir que es porque el primer gran duque había derrotado a la reina del invierno y bebió su esencia. Y la esencia de la reina del invierno es un concentrado de energía tan pura que no se puede comparar con ningún elixir. Entonces, Silveta también debe de estar planeando obtener la esencia de la reina del invierno en ese momento. Pero ahora no pueden permitirse que todo salga como lo quiere él. Justo en ese momento, por detrás del prota alguien venía acercándose. Una voz llamaba la atención del prota, mencionándole a este que era un placer volver a verlo, llamándolo incluso por su apellido. Aiden se encontraba confundido por la persona que le estaba hablando, pero al voltear rápidamente se dio cuenta de quién era, mencionando que era un placer volver a verlo, saludando al hermano de Silveta, Deir. El chico, mientras le extendía la mano al prota, le dijo a este que había pasado un tiempo buscándolo para saludarlo, pero se habían encontrado en ese sitio.
El prota le preguntó si acaso él sabía que él se encontraría allí. Dejen había escuchado que la familia del prota había decidido ser la protectora de la santa y acompañarle en su peregrinación, y también sabía de su llegada a Sayons. Confundido y desconcertado, el prota se preguntaba si acaso esa peregrinación no sería un secreto. A modo de burla, Maldición le dijo al prota que no hay secretos en ese mundo. El prota le dijo al chico que si se encontraba allí debe de ser por la reina del invierno. Dejen le dijo al prota que así es, ya que la sede central de la Orden de la Llama Sagrada necesitaba a alguien que asistiera a una reunión de emergencia. El prota se preguntaba a qué se refería con eso, pero al parecer algo había llegado a la mente del chico. Acercándose, el prota le dijo que para asistir a esa reunión la persona debe de ser de un alto rango dentro de la orden, ¿cierto? El chico le dijo al prota que bueno, suponía que era así. El prota dijo que entonces, si hay alguien llamado apóstol de la llama sagrada y es alabado por toda la orden, ¿no sería un candidato ideal? Deyer, sabiendo a qué se refería el prota, le dijo al chico que no lo creía exactamente. Pero Aiden, ignorándolo completamente, le dijo al chico que entonces tenían que ir de inmediato. A pesar de que Deyer no lo comprendía del todo, el prota le dijo que él es el apóstol de la llama sagrada que estaba buscando, así que tenía que llevarlo ante su padre de inmediato. Maldición, algo desconcertado por lo que estaba haciendo el prota, le dijo al chico que si acaso tenía algún plan en mente. El prota le respondió que por supuesto, ya que siempre ha querido encontrarse con el gran duque de Cires. Aclaro que pensé que esto solamente iba a durar un momento, por lo cual decidí no tomarle importancia, pero ahora me doy cuenta que al parecer en la traducción lo cambiaron completamente. Es el Gran Ducado de Cires y es así como lo hemos conocido en toda la historia hasta este punto, pero ahora con la traducción esto al parecer cambió un poco, ya que no es el Gran Ducado de Cires sino el Gran Ducado de Sayos, al igual que el nombre del hermano de Sylveta, el cual también fue cambiado, así que vamos a regresar a lo que ya conocemos, es el Gran Ducado de Cires, manténganlo en mente por favor. Aiden pensaba que tenía el plan perfecto para esa situación. Tiempo después nos encontramos en la oficina de Sylveta. El chico, emocionado en su escritorio, comenzaba a decir que por fin había resucitado la reina del invierno, preguntando si acaso sabía cuánto tiempo había estado esperando por eso. Continuó mencionando que la gente cree que el primer gran duque de Cires había derrotado a la reina del invierno. Pero la verdad es que eso solamente fue una media verdad. El chico nos comienza a relatar que el primer gran duque de Cires venció a la reina del invierno, pero no pudo derrotarla completamente, y la esencia de la reina del invierno se fragmentó tras su derrota y se dispersó por todo el norte. Y esos fragmentos convirtieron el continente norte en un invierno eterno y fortalecieron a los monstruos que se encontraban en la zona. Y uno de esos fragmentos se incrustó en el cuerpo del gran duque, lo cual fortaleció toda su carne, y al mismo tiempo se extendió por todas las generaciones venideras. Y solo con uno de esos fragmentos la familia Cires obtuvo cuerpos bendecidos. Así, tras largos años, la reina del invierno reunió suficiente energía para resucitar. Y en otras palabras, si lograban capturar a la reina del invierno y absorber su esencia en su totalidad, entonces él podría convertirse en el ser más fuerte del mundo. El chico llamó la atención del caballero blanco y el caballero rojo y les pidió a ambos que se prepararan para partir, pues serían los primeros en derrotarla y obtener la esencia. Ambos caballeros terminaron arrodillándose ante su señor y decidieron seguir sus órdenes. En ese momento observamos a alguien que venía corriendo a toda velocidad. Un chico irrumpió en la habitación y llamaba la atención de Sylveta, mencionándole al chico que tenían un gran problema entre manos. Sylveta le preguntó qué era lo que sucedía de repente. El mayordomo, mientras recuperaba el aliento, mencionaba que bueno, con respecto a eso, el Gran Ducado de Cires acababa de entregar la cabeza de la reina del invierno a una fuerza externa, en lugar de dejar todo esto en manos del cuerpo de caballeros. Confundido, Sylveta preguntaba que a qué se refería con una fuerza externa. Enojado, el chico continuaba mencionando que le había dicho personalmente a su padre que él se encargaría de la cacería, entonces ¿por qué de repente había sido a una fuerza externa? Enojado, el chico preguntaba quién era esa fuerza externa, mientras que sus subordinados al parecer no estaban del todo contentos con lo que estaban escuchando. El mayordomo dijo que había sido encargado o encomendado a la Orden de la Llama Sagrada, comentario que llamó la atención del caballero rojo. Sylveta comenzaba a maldecir a la Orden de la Llama Sagrada, pues no hacía más que interponerse en su camino. El mayordomo continuó explicando que parece ser que el líder de la expedición es alguien quien últimamente había ganado bastante fama. Sylveta preguntaba si ese alguien famoso lo conocía, preguntando quién era. El mayordomo entonces le reveló la identidad de esta persona, pues se llama Aiden Remes. Enojado, Sylveta pensaba en el nombre del prota y añadía que al parecer tendría que conocerlo. Cambiando de escena, nos encontramos ahora después de la aparición del mercader del sombrero en el salón de audiencias de Ceres.
El prota ahora se encontraba cara a cara con el Gran Duque de Ceres. El hombre le pregunta al prota si entonces eso significaba que ahora presentándonos a este personaje, el Gran Duque de Cires, Cires Bernion, el cual también es un maestro de la espada de nivel alto. Le pregunta al prota si acaso le estaba diciendo que él se encargaría de cazar a la reina del invierno en su lugar. El prota le dijo que exactamente eso, había llegado para proponerle un trato a su excelencia. El hombre le preguntaba al prota que a qué se refería con un trato, entonces se encontraría escuchándolo pacientemente. Aiden comenzó a decirle que, como bien sabe, la reina del invierno es un monstruo de nivel calamidad que ni siquiera varios maestros de la espada pueden enfrentar con facilidad. E incluso con la mejor orden de caballería del ducado de Cires, sin lugar a dudas habrían grandes pérdidas. Pero, en su lugar, él y sus compañeros, junto a la Orden de la Llama Sagrada, se encargarían de cazar a la reina del invierno. El hombre, al escuchar las palabras del prota, comenzaba a pensar en ello. Le preguntó al chico qué era lo que deseaba de eso a cambio, causando que el prota colocara una ligera sonrisa en su rostro. El prota comenzó a decirle que quería todo lo que se encontrase en ese lugar, desde las tierras hasta todos los recursos y subproductos que se encontrasen allí. El hijo del gran duque terminaba llamando la atención del prota y le preguntaba si acaso no era demasiado pedir e incluso las tierras, su padre seguramente no aceptaría. El prota terminó deteniendo al chico y mencionaba que aún así había algo más que quería. El gran duque, levantándose de su asiento, le preguntaba al prota si entonces él es Aiden Remes. Su hijo, observándolo fijamente, se veía bastante preocupado. Fue entonces cuando el gran duque le dijo al prota que él creía en lo que se demostraba con acciones y no en meras palabras. Así que tan solo con dar un fuerte pisotón, la espada de su hijo salió volando de su vaina y el hombre se preparaba para atacar al prota, el cual también desenvainó su espada rápidamente y terminó bloqueando aquel ataque. Aiden comenzaba a pensar que, como era de esperarse de un maestro de la espada de alto nivel, solamente con blandir su espada le había entumecido la mano. Dyer le gritaba a su padre que le había salvado la vida, por lo que no podría tratarlo así de repente. El gran duque simplemente lo observaba en silencio, para luego dejar caer la espada en el suelo y decirle al prota que veía que entonces no era un simple hablador. Preguntándole al prota entonces que cuál era esa última condición del trato que había mencionado anteriormente. Aiden comenzó a pensar que, tal y como había escuchado, realmente era un viejo testarudo, mencionando que su última condición era, pero en ese momento cambiamos de escena. Vemos a Aiden que se encontraba en su habitación y al parecer este se preparaba para meditar o hacer algo similar. El prota comienza a relatar que la última condición del trato es el elixir original que se preparaba como premio para el ganador del torneo de combate. Y como era de esperarse de ese artículo, tiene una concentración de maná increíble. Y ahora lo podía sentir, tenía la sensación de que ese elixir podía ayudarlo a romper sus límites, preparándose para devorarlo en un instante. Mientras hacía eso, el prota comenzó a sentir un ardor que recorría todo su cuerpo. El maná frío ahora se encontraba fluyendo por todo su cuerpo como una enorme cascada, y había tanto maná que su cuerpo actual no podía absorberlo completamente. Pero aún así no podía permitirse que se desperdiciara ni una sola gota de ese valioso maná, así que era todo de él. Maldición, observando la situación, regañaba al prota, diciéndole al chico que si seguía de esa manera su maná terminaría descontrolándose, así que tenía que liberar todo ese maná rápidamente, tenía que expulsarlo. El prota testarudo comenzaba a gritarle que no, jamás haría algo como eso, tan solo tenía que resistir un poco más. El prota podía sentir cómo aquella barrera se rompía, e incluso un enorme destello salía por las ventanas y todo comenzaba a agitarse constantemente. Justo después de aquello, el prota terminó abriendo sus ojos y observaba cómo Maldición había cambiado completamente. Maldición le dijo al prota que al parecer su poder había regresado junto con su verdadera forma. Enojado por esto, Aiden intentaba golpear a Maldición, el cual le preguntaba qué era lo que estaba intentando hacer ahora. Furioso, Aiden le dijo que pensaba que cuando se convirtiera en un maestro de la espada podría golpearlo. Maldición le preguntaba al prota que si acaso no era una especie de insolente o algo parecido. Justo en ese momento, alguien comenzaba a tocar la puerta de la habitación del prota. El chico le pidió que ingresara inmediatamente. Era Niketa la que había llegado, mencionándole al prota que ya todo se encontraba listo, llamándolo señor del subsuelo. El prota le dijo que eso era perfecto, entonces tenían que ir de inmediato. Ahora nos encontramos en la mazmorra de la reina del invierno. Niketa, que se encontraba acompañando al prota, comenzó a decirle que esa neblina no era una neblina común después de todo. El prota le dijo que era exactamente eso, es una magia bastante molesta. El prota comenzaba a recordar que la primera razón por la cual la élite de la Orden de Caballería de Cires fue aniquilada en su primer intento de caza fue precisamente por esa neblina de la Banshee. Y la neblina de las Banshees es capaz de evocar en los humanos sus mayores miedos y tristezas, haciéndolos enloquecer sin ningún tipo de remedio. Pero, por supuesto, algo como eso no tenía efecto en él, mostrándonos cómo el prota se encontraba utilizando sus poderes, utilizando los ojos de la verdad.
Todo lo que se encontraba rodeándolo comenzó a disiparse inmediatamente. El prota pensaba que la segunda razón por la cual la orden había fracasado en la casa, comenzando a mencionar que entonces habían demasiados. Continuando con sus pensamientos, y eso era porque había un enorme ejército de no muertos. Aiden continuaba pensando que él no tenía que enfocarse en ellos directamente. Llamando la atención de Nikita, le preguntaba a la chica si acaso ella podía encargarse. Preparándose para utilizar su magia oscura, Nikita le dijo al prota que aunque la niebla le impedía ver todo lo que se encontraba o podía estar a su alrededor, aún así podía sentirlo con claridad. Los lamentos de los no muertos llorando en tristeza y los gritos desesperados clamando por salvación llenos de terror. Y ahora los no muertos están atrapados en los recuerdos de sus vidas pasadas y no pueden hallar descanso. Y repiten eternamente el dolor de su muerte, hasta que sus últimas trizas de identidad se desmoronan y desaparecen con sus gritos de desesperación. Por esa misma razón es que los nigromantes existen en ese mundo, para concederle la bendición de la muerte a los espíritus atormentados y guiarlos al descanso eterno. Y hoy en día las tres grandes órdenes sagradas solamente conceden bendiciones a los vivos. Pero en el reino de Florence los sacerdotes servían a los muertos, y ella, siendo el último descendiente de la familia real de Florence, el gran sacerdote de los muertos, es la única que puede cumplir con la misión que se le ha encomendado. La chica comenzaba a recitar lo siguiente: aquellos cuyos huesos se han reducido a polvo y han perdido sus almas, aquellos que vagan sin conocerse a sí mismos, aquellos que han perdido su piel cálida y aquellos que han quedado ciegos en busca de la luz. Allí se encontraba su luz, el fuego de Florence había llegado, y ahora tenían que dejarle a ella sus rencores y marcharse todos de inmediato, lentamente hacia su descanso en paz. Aquel enorme ejército de no muertos fue pulgado en cuestión de segundos por una sola persona. Por otro lado, la reina del invierno se encontraba en lo que parecía ser un palacio de hielo y en su trono esperando tranquilamente. O eso era lo que aparentaba en principio, ya que al darse cuenta de que todo su ejército fue aniquilado, esta comenzaba a enfurecerse. Y ahora los gritos de la reina se podían escuchar por todo aquel sitio. El prota, al escuchar eso, comenzaba a decir que parece que se había enfadado bastante porque todos sus subordinados habían desaparecido. Entonces, es momento de comprobar qué tan fuerte se había vuelto. Ahora nos encontramos en la sede del fuego de la Orden Sagrada en Ceres. En aquel sitio podemos ver a la pequeña Elis rezándole al fuego sagrado. La chica le pedía a su dios que por favor la ayudara. Le pedía que por favor le permitiera a Aiden regresar sano y salvo de la batalla contra la Reina del Invierno. Cambiando de escena, nos encontramos en la entrada al palacio de la Reina del Invierno. En aquel sitio, al parecer, Nikita había dejado solo al prota, ya que solamente él se encontraba ingresando a aquel sitio. Aiden pensaba que era una cantidad abrumadora de frío, una persona normal no podría aguantar por mucho tiempo. Pero menos mal que había pedido de antemano una armadura con las plumas de un fénix inmortal de Ethos. Y no solo es resistente, sino que también conserva el calor, y definitivamente valía la pena visitar a ese viejo. El prota pensaba que más que la niebla, ese frío cortante también fue una de las razones por las cuales los escuadrones de Ceres fallaron en la cacería. Maldición, le dijo el prota que entonces por esa misma razón había mandado de vuelta a esa nigromante. Aiden, llegando a la habitación de la Reina del Invierno, comenzaba a mencionar que era un palacio bastante ostentoso. Preparándose para utilizar su espada, el chico pensaba que por más que se haya preparado, seguía siendo un monstruo de nivel calamidad. Así que tenía que utilizar todo su poder para poder enfrentarlo. La Reina del Invierno le preguntaba al prota furiosa que cómo se atrevía a tocar a sus subordinados, no se lo perdonaría jamás. E inmediatamente comenzó a gritar en la dirección del prota, mandando enormes cantidades de energía fría y congelada hacia el chico. La Reina del Invierno gritaba que traicionar a su amado señor no necesitaban un mundo de humanos que los hayan traicionado. El prota se preguntaba si acaso se refería a su antiguo contratista. Continuó pensando que las Banshees son espíritus nacidos cuando la tristeza y el apego se convierte en odio. Pero ahora, incluso con esa armadura, ya no podía resistir el frío. Aunque claro, ya tenía una solución en mente para esa situación. El prota comenzó a decir que ahora era su momento de actuar, llamando a su invocación, Pirones. El ave con la que el prota había hecho un contrato anteriormente terminó saliendo preguntándole al chico mientras lo llamaba contratista si la había llamado. Aiden pensaba que debido a la diferencia de poder, Pirones solamente podía liberar una centésima parte de su fuerza real. Pero ahora mismo eso ya era más que suficiente para él. Pirones, observando al enemigo que tenían enfrente, comenzó a decir que un espíritu que había alcanzado la dignidad de un rey había caído tanto, mencionando que era una pobre criatura. Aiden le preguntó a su compañera qué era lo que estaba opinando. ¿Acaso creía que podrían ganar?
Pirones le dijo al prota que ella es el dueño de todas las llamas, y ahora tenían que poner a descansar a ese desdichado niño. Al escuchar eso, Aiden se lanzó a toda velocidad para atacar a la reina del invierno, la cual inmediatamente convocó unos golems para que la cubrieran. Aquellos gigantescos golems se lanzaron rápidamente a atacar al prota para cortar su paso. El chico, utilizando sus ojos de la verdad, comenzaba a pensar que podía ver sus puntos débiles. Así que rápidamente decidió atacarlos, mostrándonos cómo el prota ahora tenía una destreza con espada bastante impresionante, acabando con los golems sin mucho esfuerzo. Aiden, emocionado, se encontraba mencionando que ahora sí podía sentir que había alcanzado el nivel de un maestro. El otro golem se había lanzado a atacar al prota, pero en ese momento un ataque de fuego terminó alcanzando al golem delante del prota. El ataque fue lo suficientemente fuerte como para comenzar a derretir al golem. El espíritu comenzó a decir que no dejaría que tocaran a su contratista. La reina del invierno, por otro lado, se encontraba quejándose ya que sus amados caballeros estaban siendo destruidos. Comenzando a llorar, gritaba que nunca los perdonaría. Ahora la reina del invierno se preparaba para disparar múltiples picos de hielo. Le gritaba a Aiden mientras lo atacaba que tenía que congelarse y hacerse pedazos. Pero claro, el prota, ahora en un nivel completamente diferente, esquivaba esos ataques sin ningún tipo de problema. El chico comenzó a mencionar que mientras tenga el fuego eso no sería nada para él, pero en ese instante algo llamó la atención del prota. Un gigantesco muro de hielo terminó alzándose delante del chico, causando que éste tuviese que retroceder sin siquiera dudarlo. Aiden se preguntaba si acaso estaba utilizando hechizos de nivel maestro sin siquiera tomarse un descanso. ¿Cuánto maná tenía exactamente? La reina del invierno nuevamente volvió a gritar en la dirección del prota, lanzándole otra vez más una oleada de energía fría. Aiden comenzaba a pensar que otra vez estaba utilizando esa técnica molesta. Pero si Pirones le ayudaba, eso no sería gran problema. En ese momento, el espíritu comenzaba a disculparse con el prota, a lo que el chico le preguntaba a qué se refería de repente. Observando al ave enojado, Aiden le preguntaba por qué se encontraba en esa forma. Pirones comenzó a decirle al prota que el entorno era demasiado desfavorable, además su maná ya casi se había agotado, y lo único que podía hacer ahora era tan solo darle un poco de calor. En esta situación, Aiden comenzaba a maldecir. Los espíritus estaban muy influenciados por el ambiente, y ese lugar, un páramo helado repleto de frío, era el peor ambiente posible para Pirones. Entonces, había subestimado demasiado a la reina del invierno. El prota comenzaba a recordar cómo en su vida pasada el escuadrón de Cires casi fue aniquilado tratando de cazarla. Y además, sabía perfectamente que las Banshees no se pondrían de su lado ya que creen que su reina ha regresado. Así que eso lo dejaba sin otra alternativa, debía de haber alguna otra forma. En eso el rezo de Ellis al parecer tuvo efecto, ya que el prota escuchaba la voz de la niña en su cabeza como le rezaba al dios del fuego sagrado. Una energía comenzaba a recorrer el cuerpo del prota, pintándolo como si fuese un Super Saiyajin. Aiden, observando cómo todo su cuerpo se encontraba envuelto en poder, se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Por otro lado, Maldición, preocupado y enojado, preguntaba que de dónde había salido esa energía sagrada. Tenía que eliminarla rápidamente, por supuesto que estaba sufriendo. El prota escuchaba la voz de la pequeña Ellis retumbar en su cabeza, la cual le pedía a su dios que por favor le permitiera que el prota regresara sano y salvo. Aiden supo inmediatamente que era la voz de la chica, había estado rezando por él todo ese tiempo. Pirones ahora comenzó a hablarle al prota, no sabía qué había pasado, pero de repente sentía que su maná se desbordaba. Y con eso sería suficiente, ahora podría utilizar al menos una décima parte de su verdadero poder en ese cuerpo. El ave, al extender sus alas, comenzó a derretir todo lo que se encontraba a su alrededor, inclusive el mismo castillo completo. Aiden, observándola de reojo, comenzó a decir que solo con liberar el calor, el palacio de la reina del invierno empezaba a destrozarse. ¿Y de verdad eso tan solo es una décima parte de su poder? La reina del invierno, observando la situación, comenzaba a preguntar desconcertada qué era esa luz. Pirones comenzó a decirle que era hora de que descansara junto a su señor, así que no tenía de qué preocuparse, lanzándole un poderoso ataque de fuego directamente a la reina del invierno, la cual ni siquiera pudo reaccionar y fue alcanzada por aquel ataque, comenzando a llorar y gritando las palabras de su rey. En eso, la reina del invierno observó una silueta que la dejó sorprendida, comenzando a decir que sentía haber tardado tanto, dándose cuenta de que Maldición se encontraba con el prota, y al parecer este era el rey del cual se encontraba hablando. Maldición, observando a la reina del invierno, comenzó a decirle que ahora tenía que descansar en paz, llamándola la niña de la nieve. Al parecer, el comentario de Maldición fue escuchada por la reina del invierno, la cual antes de desaparecer terminó colocando una ligera sonrisa para luego terminar agradeciéndole a su rey.
Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieren y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.